La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Su Biblia, por favor, en Mateo 16, 18. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Y ya el título es muy diciente. La iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que esto no es la iglesia. El edificio no es. Nosotros somos la iglesia. Las personas que estamos acá, salvadas por la gracia y misericordia de Dios, somos esa iglesia. Y estamos hablando en base a este versículo, Mateo 16, 18. Y lo vamos a leer todos juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa frase ya es muy diciente. Este grupo de personas es mío, es mi iglesia. No le pertenece a nadie más. Y como hemos visto, nadie está por encima de Jesucristo. Él es el dueño, amo y señor de este grupo de personas. Si usted ha puesto su fe, su confianza en Cristo, ha nacido de nuevo, usted pertenece a la iglesia de Cristo. Una vez un hombre me dijo, no, es que yo ya no quiero ser cristiano. Nunca lo fue, obvio. O si lo es, no depende de él si quiere dejarlo o no. No es que usted tenga que decir, yo no quiero que Jesucristo ya sea mi Señor y mi Salvador. Es que nunca lo fue. Realmente eso es. Y comenzamos a ver el domingo pasado el pecado oculto. El pecado oculto dentro de esta iglesia, dentro de este grupo de personas. Comenzamos a hablar el domingo y dijimos que el pecado oculto es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Y usted sabe que cuando la bomba de tiempo, una bomba explota, trae consecuencias a todo lo que hay alrededor. Y comenzamos a hablar la semana pasada de lo que hace el pecado oculto. El pecado oculto activa el reloj de Dios. Se activa ese reloj. ¿Por qué? Los minutos comienzan a correr, los segundos comienzan a correr hasta que la bomba explota. El pecado oculto es una bomba que activa el reloj de Dios. Y ese tiempo, Dios en su amor y misericordia espera el arrepentimiento, la confesión, el reconocimiento. Dios espera. Pero cuando llega el momento ya en donde su misericordia, su paciencia, su santidad se ven claramente afectadas, esa bomba explota. Y ese celular que quedó ahí encima del hermano que está en adulterio y que la esposa lo toma, el reloj de Dios explotó. O esa persona que está fornicando que es descubierta, o aquella persona que está en drogas y es descubierto, aquella persona que está en pornografía y dejó el computador y se le olvidó. Esa fue la frase, se me olvidó. En un velatorio donde estuve, ingresé al velatorio, a la sala de velación, y ahí estaba el cajón de su esposa. Apenas me vio, corrió, me abrazó y me dijo, pastor, es mi culpa que ella esté muerta. Es mi culpa que ella está muerta. Dejé el computador prendido. Y al dejar el computador prendido, su esposa esa mañana, cuando él se fue al trabajo, abre ese computador, lo activa y encuentra una computadora llena de pornografía. Fue tan grande el golpe para ella, la desilusión,
tan grande que se dirigió hacia la ventana de su apartamento y se lanzó por la ventana de su apartamento. Desde un cuarto piso. Y esto es una historia real y la vivimos muy de cerca porque ellos asistieron un tiempo a nuestra iglesia. Y luego se fueron de nuestra iglesia y él me abrazaba y me decía, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Me lo llevé hacia un lado, comenzamos a hablar, comenzamos a orar y la frase es, dejé el computador abierto. No, el problema no es que dejó el computador abierto. El problema es que el reloj de Dios llegó al momento exacto. Su amor, su misericordia siempre son importantes para nuestra vida. Y dijimos la semana pasada, solo vamos a ver un texto nada más, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellas vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿El pecado oculto existe? No. Porque ya hay alguien que lo sabe. ¿Y ese quién es? Dios. Entonces el pecado oculto no existe. Es un engaño, es una tumbada, es una mentira que nosotros no creemos. Y el pecado oculto puede ser droga, puede ser adulterio, puede ser una doble vida de mentira, puede ser fornicación, puede ser masturbación, puede ser pornografía, puede ser endeudamiento, puede ser negocios ilícitos, puede ser algo que usted oculta ahí en el silencio de su corazón, en la oscuridad de su vida. Y por ningún motivo se le vaya a quedar el celular sin clave. O por ningún motivo nadie lo vea donde usted anda. Como aquel hermano que está casado y visita casas de prostitución durante la semana sin que su esposa lo sepa. Aquel hermano que está metido en la masturbación sin él cree que nadie lo sabe. Pero el pecado oculto es algo que activa el reloj de Dios. Y su amor, su misericordia y su gracia esperan lo que es el arrepentimiento. Alguien ha dicho, la Biblia dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? Del diablo. Entonces muchas personas dicen, aquel que está en una práctica abierta del pecado es que no es salvo, es que no es creyente. Porque para el verdadero creyente el pecado, el hábito del pecado, va en contra de lo que sus creencias indican. Va en contra de lo que la Biblia dice. El que practica, el que se deleita, el que se goza, es del diablo. No puede ser hijo de Dios. Y sabe, dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán ¿qué cosa? Misericordia. El reloj de Dios espera en misericordia para que esa persona, sea quien sea, se arrepienta. Confiese su pecado, lo reconozca y lo abandone y pida ayuda, porque todos estamos en esa misma batalla. Ahora, ¿qué es pecado? Si yo le pidiera a usted que definiera qué es pecado, porque estamos hablando de pecado oculto, ¿qué es pecado bíblicamente? Para algunos es una enfermedad. Yo tengo una enfermedad que es la pornografía. Y se le llama enfermedad. ¿Y por qué se le llama enfermedad? Un poquito para suavizar un poquito la cosa. El problema es que la Biblia dice que eso es pecado. Que le queramos cambiar los nombres no es un accidente. Uy, me equivoqué, perdón. No, es pecado. No es una dificultad o problema, es que tengo un problema. ¿Y cuál es tu problema? No, ya llevo como 4 años metido en la pornografía y es un problema grande. No, no es un problema, es pecado. No es algo cultural. No, como aquí en Colombia tenemos esa cultura, o en Chile tenemos esa cultura, eso es algo cultural. El que yo sea un mentiroso empedernido, no es que es la cultura, nosotros nacimos así, somos así. Nosotros le dijimos que llegamos a una zona de Chile en donde casi decir una grosería era parte de una cultura. Y llegamos a ese lugar y
Nos llamó la atención, nosotros dijimos con mi señora, oye, ese hermano habla con grosería. Y después fuimos al pastor, nada. Y hasta que le preguntamos, ¿sabe? No, esto es típico de esta zona. Ah, le digo yo, es típico de esa zona. El problema es que algo típico de esa zona, ¿qué dice? Entonces la Biblia llega hasta la cultura o atraviesa la cultura la Biblia. La Biblia atraviesa la cultura, destruye la cultura, como aquella misionera que llegó a la selva, Sofía Müller, ¿usted lo ha escuchado? Y llegó a una tribu y comenzó a evangelizar. Y el jefe de la tribu tenía 4 esposas. 4 suegras también, como corresponde. Y él conoce de Cristo, y va donde Sofía y le dice, oye, yo tengo 4 esposas. ¿Qué dice Dios de eso? Dios dice, una sola, hasta que la muerte. ¿Y qué hago con las otras 3? Y tengo que decidir por una. Tiene que decidir por una. Él dijo, es una libre, ¿no? Y el jefe, como ya era creyente, quería agradar a Dios, sacó 3 de su vida y se quedó con una sola y comenzó a vivir como la Biblia dice. Pero es que eso es parte de su cultura. No, la cultura no tiene nada que ver. Lo que es pecado, es pecado. Ah, que acá es parte de la cultura, tomarse unos buenos aguardientes y pasarla rico y reírse y quedar medio. Eso es pecado. La borrachera es pecado. Ah, pero es parte de la cultura decir una grosería de vez en cuando. Ninguna palabra corrompida salga. ¿El creyente tiene la facultad de decir grosería porque es parte de la cultura? No. Ah, pero es que aquí en el trabajo todos mienten. En el trabajo todos falsifican las hojas de vida, los currículos. Eso todo el mundo lo hace. No es algo cultural. No es algo del pasado, pasado de moda. No es que antes eso era pecado. Ahora ya no. El pecado fue pecado allá, es pecado hoy y será pecado mañana. Porque no es lo que yo digo, es lo que Dios dice de su palabra. Entonces, ¿qué es pecado? La palabra pecado es no dar en el blanco. No alcanzar el nivel ¿de quién? De Dios. Es toda desobediencia, sea grande o pequeña, que ofende el carácter santo de Dios. Mi hermano, aquí el problema no es que usted se compare conmigo. Yo soy menos pecador que el pastor. Y lo más seguro puede ser. El problema es que usted se tiene que comparar con Dios. Ese es el detalle. Y la Biblia dice que el pecado es toda desobediencia, sea grande o pequeño, que ofende el carácter santo de Dios. El pecado oculto ofende el carácter santo de Dios. ¿Y qué es el pecado oculto? Esta es una definición para que usted más o menos tenga claro. Es la práctica de mi pecado cuando pienso y estoy seguro que nadie me ve y que no tendrá consecuencias. El pecado oculto es la práctica de mi pecado, práctica, hábito. Aquel hombre que lleva en adulterio por más de 3 años y esa relación paralela. Aquella muchacha o aquella chica que viene en fornicación. Una pareja que llegó hace unos años atrás, se sentaron a hablar conmigo y me dijeron, qué linda su iglesia, pastor. Estamos tan contentos de estar acá. Digo, uy, ¿y ella quién es? No, ella es mi novia. Ah, qué bueno, digo yo, Dios te bendiga, bienvenido. Llevamos 3 años conviviendo ya. Digo, ¿conviviendo? Me dice, ¿y eso está mal? No, no está mal. Está re mal. ¿Cómo así? Me dice. La Biblia dice que eso se llama. Perdón, ¿cómo se llama? Y pecado. ¿En serio? Y cuando me escuchó lo siguiente, la miro a él y le digo, tenemos que casarnos urgente. Tú estás en el pecado las 24 horas del día, los 365 días del año. Y adivina cuando llega el primer día del otro año, adivina. Sigues en pecado. Es una práctica. Se casaron, gracias a Dios. No nos invitaron, pero no importa. Usted siempre va a ver acá, en estas diapositivas, siempre va a ver este relojito acá. ¿Listo?
Ahora, no es casualidad o no es que se me quedó pegado, no, está puesto a propósito. ¿Y qué indica este relojito? El reloj de Dios. Misericordia, que ahora vamos a explicar después. Ahora, me encantó esta frase. Ningún atributo de Dios es más terrible para los pecadores que su santidad. Ningún atributo de Dios es más terrible para los pecadores, ¿qué cosa? Que la santidad de Dios. Y eso es lo que nosotros ofendemos cuando tenemos una vida de práctica del pecado y pensamos que es oculto. Mientras mi esposa no lo sepa, mientras mi familia no lo sepa, mientras mis hijos no lo sepan, mientras la iglesia no lo sepa, está todo bien. Porque yo miro, miren acá, aquel que tiene una vida de pecado oculto solo mira acá, a nivel horizontal. Y dice, está todo bien. El gran problema es que a nivel vertical es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Ahora, yo me tomé la atribución de hacerme este gráfico y téngame paciencia porque trataré de explicarse. Ya tenemos nuestro invitado de hoy para hablarnos del pecado oculto. Él ya llegó, ya me avisó que llegó. Entonces, pero permítame antes, quería definir qué era pecado, para que usted lo tuviera bien claro de acuerdo a lo que la Biblia dice. Luego, ¿qué es un pecado oculto? Es una práctica, es un hábito, es un estilo de vida. ¿Ya? Ahora, quiero explicarle esto. ¿Listo? Aquí tenemos un hermano que está viviendo en pecado oculto. ¿Listo? ¿Ya estamos acá? Dígame, aunque sí, que está dormido, dígame sí, porque me tomé un buen rato para pensar cómo hacía esto. Ahora, en primer lugar tenemos a Dios. El hermano que está viviendo en pecado oculto, Dios, en su amor, en su misericordia, su gracia, su santidad, la justicia de Dios, el Espíritu Santo, están apuntando hacia ese hermano. Llamémosle hermano, que está viviendo en pecado oculto. El pecador debe, por el amor, por la misericordia, por la gracia, por la santidad, la justicia de Dios, que están obrando en su vida, la palabra, el pecador debe en primer lugar confesar, debe reconocerlo, debe arrepentirse, debe pedir perdón y debe ser restaurado. Como dice Gálatas 6:1. Y la iglesia, o su familia y la iglesia, deben para este pecador que ha confesado, que ha reconocido, que ha tenido arrepentimiento, que ha pedido perdón, que quiere ser restaurado, la iglesia debe tener, ¿qué debe tener? Uy, yo no pensé que me iba a costar tanto explicarme. Y que ustedes iban a ser tan inteligentes para entenderlo. Este es el cuadro del hombre o la mujer que están viviendo en un pecado. La iglesia debe tener perdón. ¿Por qué hay gozo? Pero para que esto suceda, ¿qué debe haber? Mientras no haya esto, es imposible que haya esto. Porque mientras la persona no lo reconozca y lo confiese, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Porque se supone que nosotros no sabemos. Pero Dios sigue en amor, en misericordia, en gracia, en santidad. Sigue en justicia y el Espíritu Santo con la palabra siguen. ¿Se dice acá machacando? Sí. Sigue machacando, sigue insistiendo. Y no dejará a esa persona tranquila hasta que no haya un reconocimiento, una confesión. Ahora,
Si ha pasado tanto tiempo y esta persona sigue y sigue y sigue, solo uno tiene que llegar a una conclusión. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Es que esa persona es delicada. No hay más explicación. Y no se trata aquí de despreciar o de ofender, no se trata de eso. Se trata simplemente de que sus palabras van contrario a su conducta, a su proceder. Y eso ya se llama, Jesucristo lo llama hipocresía. Entonces, este cuadrito es la idea más o menos de lo que significa para una persona el pecado oculto. Ahora, cuando la persona está en pecado oculto, afecta a su iglesia, afecta a su familia. Bueno, el invitado de hoy, como muchos yo creo que ya saben, se llama Acán. Acán, y el título del mensaje esta mañana, que solo por el tiempo alcanzaremos a ver la mitad, es el hombre que intentó engañar a Dios. Acán es nuestra primera visita. Y él nos va a relatar su historia real, verídica, de cómo él intentó engañar a Dios. Él intentó pasar por alto la santidad, la obra de Dios, la gracia de Dios. Él intentó pasarla por alto. Quizás en esta mañana por aquí hay una Acán. No vamos a decir Acana, no, vamos a decir una Acán, ya sea en término masculino o en término femenino. Cierra sus ojos que oramos antes de ir a la palabra de Dios. Nuestro buen Dios, santo, 3 veces santo, santo, santo. Nosotros pecadores perdonados por tu gracia y misericordia. Que luchamos, que estamos en la lucha, pero que un día cuando estemos en tu presencia ya no lucharemos más contra el pecado, porque el pecado no estará en nuestras vidas. Mi problema no es económico, mi problema no es la sociedad, mi problema no es sentimental, mi problema es mi pecado. Lo que yo hago con él, la opinión que tengo de él, el concepto que tengo de él. Señor, permítenos aprender en esta mañana de la vida de Acán, el ejemplo que nos deja tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros a veces intentamos engañar a Dios. Y Acán es ese hombre que intentó engañar a Dios. Intentó ocultar algo sin que nadie lo supiera. Y la Biblia nos relata en Josué 6. Vaya a Josué 6 en su Biblia. Vaya por favor para que usted mismo vea ahí Josué capítulo 6. Y en esta mañana Acán nos va a contar su historia. Él nos va a decir cómo era la situación en la cual él se vio involucrado. Josué capítulo 6. Vamos a leer muchos textos de la Escritura para poder entender el relato bíblico. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ahora, dice la Biblia, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Míreme acá, por favor. Se estima que las murallas de Jericó, de la ciudad de Jericó, tenían una altura aproximadamente entre 60 a 70 metros de altura tenían las murallas. Era una ciudad fortificada. Sus muros eran tan anchos que ahí habían casas en el muro. Pastor, ¿y de dónde saca eso? ¿Dónde vivía Rahab la ramera? En el muro, véalo después usted. Y ahí podía pasar un carro, un auto podía pasar debido a la anchura de lo fuerte y cerrada que estaba Jericó. Jericó era una ciudad imposible de entrar humanamente. Ahora, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido, en la bocina todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad, ¿qué dice?
Entonces subía el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios le dice, yo te he entregado esta ciudad. Y estos muros van a caer cuando todo el pueblo grite. Adivina qué pusieron ahí adelante para gritar. ¿Listo? Ahora, cuando Josué y el pueblo cruzaron el río Jordán, ¿se acuerda que lo dice la Biblia de Josué? La primera ciudad que se encontraron en el este lado de la tierra prometida era Jericó. Una ciudad grande, fuerte y temible. Ahora, Josué 6 del 17 al 19. Mire lo que le dice Dios a Josué y al pueblo. Y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Qué significa anatema? Maldito. Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis maldito al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Yo entregaré esa ciudad, pero, ¿qué le dice Dios a Josué y al pueblo? No tomarán nada de ahí. No tocarán nada de ahí. Porque si lo tocan será maldito, será maldición. Y mire esta frase. Hagáis maldito al campamento de Israel. ¿Listo? La Biblia me dice en Josué 6:20, el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó, y el muro, ¿qué dice? El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada toda la ciudad que había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. O sea, fue un triunfo total. Fue victoria de parte de Dios. Todos contentos, todos felices, porque Dios había cumplido. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y estaban todos felices y contentos. Pero había algo metido ahí en medio de la victoria. Estaba, ¿cómo estaba? Y Acán, ¿qué hacías tú en esos momentos? Mientras todos celebraban, Acán, ¿tú qué hacías? Yo también celebraba. Pero yo estaba. ¿También celebraba con el pueblo? Claro, había que celebrar. Yo celebraba, cantaba, daba gracias a Dios. Pero estabas calladito. ¿Y calladito en cuanto a qué? No, eso no te lo puedo decir ahora. Sigue con el relato. Y la Biblia nos dice que en Josué 7, que el pueblo de Israel quiso ir a la guerra otra vez. Pero no ya contra Jericó, sino contra una ciudad pequeñita, llamada Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Gai. Y los de Gai mataron ellos a 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y tú, Acán, ¿qué hiciste en estos momentos? Yo calladito. Guardadito, todo calladito. ¿Y no te importó que murieran 36 y que fueran derrotados? No, yo calladito. La Biblia dice que Israel sufrió una de las más grandes derrotas y humillantes. ¿Y qué pasa con Josué? Dice que Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos le echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué comenzó a quejarse y a lamentarse y a decir, Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán
Ay, Señor, ¿qué diré yo a Israel que ha vuelto la espada delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? La Biblia dice que Josué y los sacerdotes lloraban y se echaban tierra en señal de luto. ¿Y tú acá qué hacías? Pero ¿no te importó ver a 36 muertos? ¿No te importó que Josué y el pueblo y los sacerdotes lloraban lamentándose? ¿No te importó? Honestamente, no me importa. Aquella persona que está viviendo en pecado oculto no le importa. Solo está concentrada. Ayúdame. Solo está concentrada. No le importa lo que dice Dios. No le importa lo que dice. El daño que hace a los demás y el daño que hace a su familia. ¿Y tú acá qué hacías? Hasta que el reloj de Dios hasta que Dios ayuda nos sacó a la luz. ¿Quién saca a la luz el pecado oculto? Te lo voy a volver a repetir. ¿Quién saca a la luz el pecado oculto? No somos nosotros. No me vayan a ver el pastor. No me vayan a ver los líderes de la iglesia. No me vayan a ver otro hermano que estoy haciendo esto. Mi hermano, no es que nosotros lo veamos, es que Dios ya ve. Y acá, ¿qué? Hasta que Dios lo ve. ¿Y qué fue lo que hiciste acá ese día en la victoria sobre Jericó? ¿Qué hiciste? Mientras los demás peleaban, mientras los demás luchaban, ¿tú qué hiciste ese día? La Biblia dice que Acán hizo lo siguiente. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. ¿Cómo Acán? ¿Cómo así? O sea, mientras todos peleaban y la victoria fue de Dios, ¿qué hiciste? Bueno, primero mire los pasos. Luego, mi hermano, mi hermana, ¿qué tiene escondido debajo de su tienda? ¿Qué tiene escondido en su celular? ¿Qué tiene escondido en su computadora? ¿Qué tiene escondido ahí en su cuarto, en su vida, que no quiere que nadie sepa? Acán escondió debajo de su tienda todo lo que había robado y que Dios había dicho que no podía tocar. ¿Qué pasó? El pecado oculto Dios ya lo sabía. Por eso le dice a Josué: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto has quebrantado el pacto de Jehová y has cometido maldad en Israel. Acán, y esa mañana, ¿qué pasó? Uy, no sabes. Cuando yo vi que comenzaron los guardias de Josué a buscar casa, familia por familia, tribu por tribu, yo me asusté esa mañana porque dije: uy, me van a descubrir. Me van a descubrir. Hizo acercar por su casa a los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sela, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, si usted está en un pecado oculto, dele la gloria a Dios confesando. Dele la gloria a Dios reconociendo.
dele alabanza al Dios de Israel. Josué, ¿y cómo fue ese momento? Llegaron hasta mi tienda y me llevaron delante de Josué. Y tú en esos momentos, ¿qué sentías? ¿Qué dijiste? Dijiste, me agarraron, me descubrieron. El reloj de Dios. ¡Pum! ¿Y qué hiciste? Bueno, me tocó decirle lo que yo ya les comenté. Que yo había robado, que yo había tomado algo que Dios había dicho que yo no. ¿Qué te pasó acá? Bueno, lo que Dios dijo que iba a pasar. Terminamos en esta mañana. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron acá, hijo de cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, por eso aquel lugar se llama el valle de Acor. ¿Cómo fue tu muerte acá? Dolorosa y terrible. Para terminar en esta mañana, vamos a pensar en unas lecciones que Acán quiere decirnos. Acán, ¿qué lecciones nos quiere decir ya para terminar esta mañana? Sé que estás avergonzado, sé que te da vergüenza en este momento, porque el pecado siempre trae vergüenza. En primer lugar, Acán, ¿qué nos vas a decir? En primer lugar, yo pensé que podía engañar. Yo pensé que podía engañar. Y esa es una lección muy fuerte. ¿Y Acán por qué pensaste eso? No sé. Pero yo pensé que podía engañar a Dios. Yo pensé que podía jugar con Dios. En segundo lugar, ¿qué otra lección nos puedes decir? Acán pensó que nadie sabía lo que había hecho. Y ese es uno de los grandes engaños del pecado oculto. Pensar que nadie. Es que a mí no me interesa lo que diga Dios. Bueno, está bien. Pensé que nadie sabía lo que yo había hecho. Tercera lección acá. Yo pensé que el pecado no tenía consecuencias. Oh. Y sí que la. Sí que la. El pecado nunca es gratis, mi amado hermano. Siempre alguien tiene que pagar. Otra lección acá. Yo pensé que la palabra de Dios no se cumple. Yo pensé que Dios había dicho de mentiritas eso, o yo pensé que Dios me va a perdonar. Sí, Dios me va a perdonar. Y a veces pensamos que el pecado oculto no tiene consecuencias porque pido perdón y Dios me perdona. Una vez, ya los papás de Jaimito salieron. Dijeron, Jaimito, te portas bien. Jaimito dice, sí, papá, no me voy a portar bien. No, Jaimito, Jaimito, porque no hay caso. Y los papás le dijeron, bueno, queremos dejarte un detallito para que tú tengas mientras nosotros estamos. Te voy a dejar este martillito, este clavito y esta tablita. ¿Y para qué? Para que cada vez que tú te portes mal, tú claves un clavito en la tablita. ¿Listo? Sí, papá. Perfecto. Y se fueron. Volvieron. Y cuando llegaron, Jaimito, ¿cómo te portaste? Bien. ¿Nos muestran la tablita? Uy, hay 7 clavitos. Sí, papá, es que a veces me porté mal. Pero perdónenme. Perdónenme, yo quiero hacerlo bien, yo quiero obedecerlo. Y el papá le dice, está bien, Jaimito. 1, te perdono. 2, mamá, te perdono. 3, 4, 5, 6, 7. Sacó los 7 clavitos y te dijo, te perdonamos. ¿Qué quedaron en la tablita? 7 huequitos. 7 huequitos. Que no se pueden tomar. ¿Dios perdona mi pecado? Sí. ¿Pero las consecuencias?
Asúmalo. Asúmalo. En cuarto lugar, quinto. Toda su familia murió por su pecado. ¿Cuánta? Toda. Hasta los burros, los bueyes, pagaron. Me imagino agarraron los burros y los bueyes y bueno, ¿y para dónde nos llevan? ¿Qué está pasando acá? ¿Sabía la esposa de acá lo que estaba pasando? Y las mujeres dicen no a defender a las mujeres. Me voy a meter en un terreno, ¿me regalan los minutitos? Y si no, también. Bien complicado y bien difícil. ¿Qué hace una esposa cuando sabe que su esposo está en un pecado oculto? ¿Qué hace un esposo cuando descubre que su esposa está en un pecado oculto? ¿Qué hace bíblicamente? ¿Qué debe hacer? Algún día tocaremos ese tema. Acá, ¿qué más? Traje la derrota a mi pueblo. Aquella persona que está en un pecado oculto trae la derrota a esta iglesia. Aquella persona que está en un pecado oculto trae derrota a esta iglesia. Y no porque Dios sea vencido por el pecado, no. Porque como vimos, Dios en su amor, su gracia y misericordia está esperando el arrepentimiento de esa persona. Y la iglesia abrazará en su amor a aquella persona. Trae derrota. 36 judíos murieron por su pecado, sin contar su familia. Uy, pero yo ni he visto que nadie ha muerto por mi pecado. Porque la gracia de Dios. Pero ¿cómo está la vida espiritual de sus hijos, de su familia, la familia que lo rodea? Y finalmente, acá pensó que podía ofender la santidad de Dios y no tener consecuencias. Mi hermano querido, aquí el primer ofendido es Dios, en donde en su amor, su gracia y misericordia están presentes en nuestra vida. Bueno, acá voy a decir, esta ha sido mi historia. Yo espero que usted no repita lo que a mí me pasó. El amor, la misericordia, la gracia, la santidad, la justicia de Dios están machacados para que el pecador confiese, reconozca, se arrepienta, pida perdón, haya restauración, y la iglesia en su amor, en su perdón, en su misericordia, en su gracia traerá gozo y habrá restauración. Aquí no estamos para condenar a nadie. Aquí no estamos para pisotear a nadie, aquí no estamos para humillar a nadie y aquí no estamos para echar a nadie. Aquí estamos para que glorifiquemos el nombre de Dios y haya santidad en medio del pueblo. Hermanos queridos, si usted está viviendo en un pecado oculto, o hermana querida, el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, el gozo y la restauración que como iglesia podemos ofrecerle, las puertas están abiertas. Es que a mí me da vergüenza. Cristo ya pagó hasta por su vergüenza. ¿Escuchó lo que le dije? Cristo ya pagó hasta por su vergüenza. Es que lo van a publicar en Facebook. No. Es que mi esposa me va a dejar. Es que mi esposo me va a dejar. Mi hermano querido, lo importante es que Dios no lo haya dejado. Ese es el